apoyar para que podamos poner ahora sí los jarrones de las flores abajo. Bienvenido, Juan. Gracias, pastor. Buenas tardes. ¿Está bendecido? ¿Prosperado? ¿Victorioso? Es el estado natural de un creyente. Si a usted le falta alguna de estas cosas, ahorita vamos a orar por usted, para que no le falte nada de esto. Amén. Muy bien. Algunos me conocen, quizás otros no, pero estuve un tiempo en Juan Aldama. Dios me mandó para allá como pastor y ahora me manda para acá nuevamente a la casa de la cual me envió para estar trabajando pues para Dios y para estar trabajando con ustedes juntamente para conquistar esta tierra. Amén. Entonces, algo muy interesante. Estoy viendo que ese Moisés era muy famoso. Era muy famoso ese Moisés porque hemos estado hablando y tomándolo de ejemplo. Y le decía yo en el culto en la mañana que había algo que hacía diferentes a los hombres a los cuales Dios había levantado de generación en generación para libertar al pueblo de Israel. Y entonces yo me ponía a pensar y decía, Señor, aquellos tenían una capa y tenían una S en el pecho, ¿o qué es lo que causaba la diferencia? ¿Por qué aquellos hombres vieron tu gloria en una dimensión en la cual no hemos podido verla nosotros todavía? Y entonces Dios solamente me contestaba y me decía que había una sola cosa, que aquellos hombres habían aprendido a escuchar la voz de Dios y no solamente eso, sino obedecerla. Amén. Entonces, si queremos ver la gloria de Dios en nuestros días, si queremos ver el favor de Dios en nuestras vidas, en el ministerio, en nuestra ciudad, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Amén. Voltea con el de un lado y dile, tienes que ser obediente. Y luego voltea con el del otro y dile, tú también, no te hagas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para todos. Tenemos que entender que tenemos un llamado de parte de Dios en nuestras vidas. Cada uno de los que estamos en este lugar tiene un llamado específico de Dios a expandir el reino de Dios en esta tierra. ¿Sí? Ciertamente la iglesia se ha acomodado. Moisés lo tenía todo ahí con Faraón. Él estaba en las mejores camas, tenía la mejor comida y de repente, porque el propósito de Dios así es, ve que están matando a maltratando a uno de los de su pueblo, se baja de donde está, mata a aquel hombre, alguien lo ve y tiene que salir huyendo, ¿sí? Eso es lo que hace Dios cuando ve que el propósito, que el llamado no está siendo atendido por nosotros. Se va al desierto, en el desierto escucha la voz de Dios en medio de una zarza y entonces él obedece esa voz, Dios lo prepara, regresa, liberta al pueblo de Israel de Egipto y ve la gloria de Dios, no solamente ahí, sino en el desierto. Amén. Entonces Dios nos mueve, hermanos. Dios quiere que nos sacudamos, que nos testeriemos del lugar en el que nos encontramos para poder ver la gloria de Dios. Dios quiere una iglesia sobrenatural, no una iglesia natural, una iglesia que camine en el poder sobrenatural de Dios, una iglesia que dependa completamente del poder del Espíritu Santo en su vida. No una iglesia llena de programas, no una iglesia activista, sino una iglesia que pone sus actividades, que pone su visión, que pone sus sueños en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y entonces caminaremos como un ejército poderoso sobre esta tierra. Las leyes que están aprobando y que quieren aprobar vendrán a ser derribadas cuando la iglesia comprenda el trabajo que tiene que hacer en esta tierra. Los homosexuales se van a convertir a Cristo, ¿sí?
por cuando se levante una iglesia y les predique del amor de Dios para con sus vidas. No solamente que les hable, sino con el poder saliendo de sus bocas, van a empezar a convertirse a Cristo. Los libros que han sacado ahora de preescolar, que traen a David y Jonatán como ejemplo, acariciándose, van a ser desechos por el poder de la palabra. Es más, declaro en esta hora que no van a entrar a la educación en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el trabajo que tenemos como iglesia. Es el trabajo que debemos de hacer como iglesia, pero tenemos que despertar. Hemos entrado en una etapa donde la iglesia se ha quedado dormida, donde ha venido a sentarse, a escuchar un sermón, salir y vivir su vida sin atender el llamado de Dios. Hace poco que estaba en Chihuahua, escuché a un hombre predicar allá y él dijo algo muy interesante. Dijo que los hombres y las mujeres que se comprometían con Dios, no solamente venía el domingo, sino que venían el viernes de oración, sino que servían en un ministerio, sino que estaban haciendo la obra evangelística, vivían más años. No los que vienen el domingo nada más, dijo, los que se comprometen con Dios para servirle. Amén. ¿Cuántos quieren vivir aquí más años? A mí Dios me dijo que 120, yo no sé a ustedes. Y lleno de vida. Amén. Muy bien. Le puse al sermón la victoria de Dios sobre nuestras vidas. Y agarré como ejemplo un texto que habla sobre David. ¿Por qué? Porque David en este texto nos muestra la clave de por qué Dios le dio la victoria. La clave de cómo puedes obtener tú la victoria en estos días. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 14. Versículo del 8 al 17, dice así: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaín. Entonces David le preguntó a Dios, esto es lo interesante, fíjese lo que hizo David: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó, sí, adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal Perasim y ahí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David, me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses ahí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. Poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle. Una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte el ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Gesed. Así la fama de David se extendió por todas partes y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. Padre santo y maravilloso Rey, es tu palabra, Señor. Y tu palabra, Padre, es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Pido que en esta hora, Señor, penetre en nuestros corazones, nuestro espíritu, y que haga la obra para lo que le has enviado, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Hay algo muy interesante en lo que les acabo de leer. David sabía que iban contra él. Alguien le avisó que venía un ejército contra él. Y sabiendo él que tenía un ejército poderoso, no se adelantó a los hechos. Dice que consultó a Dios. Amén.
Necesitamos entender que para cualquier decisión, que para cualquier cosa que tenemos que hacer, necesitamos consultar a Dios en nuestras vidas. Necesitamos pedir su opinión. La iglesia de este tiempo se ha caracterizado por hacer y hacer y hacer sin consultar a Dios. Y entonces nos cansamos, nos enfermamos, nos frustramos porque no vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Pero no nos hemos detenido a visualizar que no consultamos a Dios para la mayoría de las cosas que hacemos. Y si no consultamos a Dios, entonces no hay victoria para nuestras vidas. La victoria viene en nuestras vidas una vez que hacemos la voluntad de Dios en nosotros. Una vez que la voluntad de Dios se ve reflejada en cómo consultamos a Dios. Amén. Me llama la atención, en primer lugar, el hombre que existe detrás de la unción. El hombre que fue ungido por Dios y reconocido por Israel para ser rey de su nación, que es David. Si hay una gran obra de Dios, es el resultado de que siempre hay un hombre que Dios llama antes, y luego que hay un hombre, hay todo lo demás. Dios siempre tiene un propósito específico para su pueblo. Y cuando el pueblo de Dios se está extraviando, Dios siempre levanta un hombre para hacerlo regresar al propósito divino que tiene para él. Lo muestra en las Escrituras, lo muestra en la Biblia. Siempre que el pueblo de Dios clamaba, Dios levantaba a alguien y lo libertaba. Cuando el pueblo de Dios agarraba por otro rumbo, Dios apartaba a alguien y lo hacía volver por el rumbo que él tenía para ellos. Sucede lo mismo en nuestros días. Sucede lo mismo en nuestros días. La iglesia se quiere extraviar, ha dejado lo sobrenatural y se ha convertido en lo natural. Pero Dios levanta hombres y mujeres que se encuentran en este lugar para mostrar la gloria de Dios allá afuera, para orar por las personas allá afuera, para orar en contra de las leyes que dañan el propósito de Dios en esta tierra y van a ser transformadas. Pero necesitamos despertar, necesitan levantarse en la iglesia y atender el llamado de Dios en sus vidas. ¿Cómo? Escuchando la voz de Dios y obedeciéndola. Amén. Necesitamos escuchar la voz de Dios y obedecerla en nuestras vidas. Iglesia, Dios para hacer su obra no busca una organización, busca un hombre con ciertas características que se van a notar. Los errores, sí, seguramente va a tener errores, pero a medida que camine ese hombre o esa mujer con Dios, el vaso de barro va a ir siendo perfeccionado. A medida que nos metamos al fuego de su presencia, vamos a ir siendo perfeccionados por su amor, por su gracia y su misericordia. David contaba con la gracia de Dios. David tenía la palabra de Dios, conocía de Dios, se humillaba delante de Dios, se esforzaba por adorar a Dios en una dimensión completamente distinta. Saúl fue nombrado rey, pero no declara las Escrituras que él se haya esforzado por llevar el arca del pacto al templo de Dios. No se haya esforzado por buscar la presencia de Dios. Y David lo primero que hace es que va por el arca y la pone en donde debe de estar. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios en la vida de un creyente, hermanos. Y cuando la presencia de Dios está en la vida de un creyente, la gracia de Dios se manifiesta sobre ese creyente. Y cuando la gracia de Dios se manifiesta sobre ese creyente entonces es bendecido por Dios en todos los aspectos de su vida. Y cuando es bendecido, mucha gente lo va a buscar porque es bendecido. Mucha gente va a anhelar lo que está pasando en su vida. Se levantarán chismes, se levantarán en contra de él, pero jamás podrán dudar de que está en la presencia de Dios. Lo hicieron con David, hablaron de David muchas veces, se levantaron contra él, pero no pudieron negar que había estado en la presencia de Dios, que había sido ungido por el poderoso Dios, que había sido llamado por Dios, que la gracia de Dios había sido derramada sobre su vida. Amén. Así que no importa si hablan de la iglesia, no importa si dicen que aquí se les lava el cerebro, porque eso dicen. Sí, lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros, lo que estás haciendo para Dios, iglesia. Tenemos que enfocarnos en el llamado que tenemos delante de Dios. El llamado no es únicamente para los pastores, no es únicamente para los que predican. El llamado es de todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Amén.
Si quieres la victoria en tu casa, si quieres la victoria de Dios sobre tu hijo, sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tu trabajo, tienes que aprender entonces a escuchar la voz de Dios y caminar sobre esa voz. Caminar sobre el camino que Él ha plantado delante de ti. Tienes que entender que Él ha puesto y depositado un manto de gozo sobre nuestras vidas. Un manto que es capaz de derribar todo argumento de Satanás. La palabra es capaz de destruir toda arma que se levante en contra tuya y en contra mía. Y es entonces cuando ese pueblo, cuando esa iglesia se ve sumergida en el fuego del Espíritu Santo, que es una iglesia victoriosa. Amén. Dios dice de David, dice: hallé a David. Significa que si Dios le encontró es porque siempre anduvo buscando un hombre con algunas características. Es tiempo, iglesia, de que las características con las cuales te ha dotado Dios sean puestas en la mano de Dios. Dios ha puesto su mirada en este lugar porque ha visto a hombres y mujeres que no quieren conformarse con lo que han experimentado. Ha visto a hombres y mujeres que tienen hambre y sed de su presencia. Hombres y mujeres que anhelan un cambio en su tierra. Hombres y mujeres que anhelan un cambio en su ministerio. Dios va a empezar a derramar del fuego de su Espíritu Santo sobre este lugar, sobre tu ministerio, sobre tu llamado, sobre tu familia. Cuando tú te aprendas a humillar delante de Dios, no cuando seas perfecto. No dice la Escritura que David fuera perfecto. No dice la Escritura que todos los hombres que Dios levantó fueran perfectos, sino cuando se humillan delante de Dios y reconocen su pecado delante de Él. Es cuando Dios se manifiesta, es cuando Dios extiende su mano y nos levanta. Y entonces dice que somos más que vencedores, que somos victoriosos. Amén. Cuando Dios ha escogido a un hombre para mostrar su gloria, para libertar a un pueblo, el enemigo inmediatamente se levanta para robar la semilla que Dios ha depositado en él. Los enemigos desearán el día de su muerte. Los enemigos se alegrarán cuando usted falle en algunas cosas. Los enemigos celebrarán sus debilidades. Los enemigos estarán atentos a lo que haga mal. Pero Dios dice que Él está atento para ponerlo en el camino correcto. Dios dice que Él está atento para poner su carácter en su corazón. Dios dice que Él está atento para abrir los cielos y derramar de su gracia sobre su vida. Derramar una gracia que le dé gracia por los hombres. Una gracia y una unción que al predicar la palabra, que al hablar la palabra, los cielos serán abiertos. Se convertirán los que estén escuchando. Los enfermos serán sanados. Los cautivos serán libertados. Cuando haya un hombre y una mujer que escucha la voz de Dios y la obedece. Amén. Los hombres que Dios levantó en aquel tiempo no experimentaron la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo que trae revelación del corazón de Dios, que nos muestra cómo es el corazón de Dios, que nos muestra cómo es su carácter. Y una vez que esa revelación viene a nuestras vidas, entonces no debemos de conformarnos con lo que hemos hecho para Dios. Muchas de las veces pensamos que quizás servimos demasiado a Dios. Pensamos que quizás nos la pasamos mucho tiempo en la iglesia, que quizás tenemos mucho tiempo abriendo la palabra y estudiándola, pero realmente no hemos hecho nada, porque vemos la tierra como está, porque vemos nuestra nación como está y no nos hemos levantado a acercar nuestra ciudad, a cerrar las puertas del infierno y declarar que no prevalecen contra nuestra tierra, contra nuestra familia, contra nuestros hijos. Usted tiene hijos en la escuela, así como yo también tengo hijos en la escuela, y están propensos a ser educados de la manera en la que lo quieren educar. Nosotros debemos de levantarnos con poder, con la revelación del Espíritu Santo y decretar el reino de Dios establecido en las escuelas. Ellos luchan por una ley que quiera impedir que los niños vengan a la iglesia, y nosotros nos levantamos en oración por una ley que diga que la Biblia tiene que estar en las escuelas, por una ley que diga que la Biblia tiene que enseñársele a los niños. Amén. Ese es el pueblo osado de Dios. Esos son los hijos que Dios está esperando que se manifiesten en este lugar, en esta tierra, en esta iglesia. ¿Se encuentran aquí?
David mantuvo un pacto con Dios, tuvo fallas como las tenemos todos nosotros. Eso no significa dependencia malsana, significa que la gente descubre que no está ante un hombre con dotes, está ante un hombre que fluye en la unción, que cada vez que reconoce que ha pecado contra Dios se postra delante de Dios. Que la gente vea a un hombre que con fallas, pero que depende completamente de Dios. Amén. Y es entonces que ante ese hombre huyen las dificultades. Es entonces que ante ese hombre tiene que huir Satanás. Es entonces que ese hombre que busca a Dios en oración, que se humilla delante de Dios, que reconoce cuando ha fallado, que los filisteos tienen que huir. Amén. Las leyes tienen que ser derribadas cuando están desobedeciendo la palabra de Dios. Las leyes tienen que ser molidas como a polvo delante del viento cuando están ofendiendo el nombre de Dios con lo que están aprobando. Y esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo. Levantarnos en armas, hacer una revolución no como la de Oaxaca, sino una revolución espiritual, transformar el ambiente espiritual de nuestra ciudad, cambiar la atmósfera espiritual de tu casa, cambiar la atmósfera espiritual de tu trabajo, cambiar la atmósfera espiritual de tu ministerio, que se levanten hombres encendidos en el fuego del Espíritu Santo, experimentando la santidad de Dios como debe de ser en nuestras vidas. Y entonces Dios en su corazón se va a alegrar y va a decir: este es mi pueblo por el cual voy a venir muy pronto. Amén. Dele la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios para su vida y para mi vida no ha cambiado. Le hemos fallado en muchas ocasiones, hemos dejado nuestro primer amor muchas veces, pero el propósito de Dios sigue vigente en su vida, el llamado de Dios sigue vigente en su vida, el plan de Dios sigue vigente en su familia. Quizás ha estado experimentando escasez, quizás se ha sentido afligido. Dios me mostraba gente afligida hace rato en el servicio, mucha gente triste, con ganas, con desesperación, con ganas de salir corriendo de este lugar. Esas cosas van a ser transformadas porque el tiempo de Dios, el Cairo de Dios ha llegado a este lugar, ha llegado a tu vida y es tiempo de que te despiertes, iglesia. Es tiempo de que seas sacudido por el poder sobrenatural de Dios. Es tiempo de que dejes la liviandad espiritual y te levantes como guerrero, como guerrera y conquistes la tierra que Dios ha puesto delante de ti. Amén. Llámese como se llame tu fraccionamiento, conquístalo, dice el Señor. Sea quien sea de tu familia, conquístalo, dice el Señor. Porque las bocinas de la victoria están sonando. La voz de Dios, la voz de mando está hablando y te está diciendo que es el tiempo de despertarse, que es el tiempo que Dios ha establecido para que veas su victoria, que es el tiempo de que esa sanidad llegue a tu vida, que es el tiempo de que esa libertad llegue a tu vida, que es el tiempo de que tu familia se rinda a los pies de Cristo. Es el tiempo de Durango, iglesia, es el tiempo de esta iglesia. La gloria postera, dice el Señor, será mayor que la primera. No vivas del pasado, vive de lo que Dios te está hablando en esta hora, en esta tarde. Y Dios no quiere que al salir de este lugar salgas de la misma manera en la que entraste. Quiere que se vaya con el fuego del Espíritu Santo en tu corazón, que el altar sea encendido y que sobre ese altar sea puesto un sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de Dios, el cual el fuego descenderá y consumirá. Amén. Dios es bueno, iglesia. Su misericordia es para siempre. Sí, porque somos cabezones. Somos cabezones. Pero su pensamiento no cambia para con nosotros. Dios es fiel, está ahí hasta que tomamos la mano y nos ponemos en la brecha en la que Él nos pone. Ya no va a decir que buscó a un hombre y no lo halló, va a decir: busqué a un hombre y encontré a una congregación que anhela la libertad de Durango. Encontré a hombres y mujeres en ese lugar que tienen pasión por las cosas sobrenaturales, que están dispuestos a pagar el precio, que están diciendo, como decía Pablo: para mí el morir es ganancia y el vivir tiene que ser Cristo. Todos los días de nuestra vida, iglesia, el vivir es Cristo.
Que los afanes que el mundo te ofrece no te distraigan de lo principal que es Dios en tu vida. Amén. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Despiértate. Dile, Espíritu Santo, despiértame. Espíritu Santo, despiértame. Cuando el enemigo se levanta en contra de usted, siempre va a hacer alarde de sus fuerzas. Siempre va a decir que él es muy fuerte. Siempre va a quererlo pisotear. Pero en el nombre de Dios, usted tiene que levantarse en esta tarde y decirle, Satanás, oyo tus argumentos, piso tus palabras, y no te creo porque le creo a Dios, quien se levantó de entre los muertos, quien envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Y no hay nada, Satanás, y puede carcajearse y decirle, no hay nada, Satanás, que pueda hacer para cambiar lo que Jesucristo logró sobre esa cruz a mi favor. Amén. No hay nada, iglesia, nada que pueda hacer Satanás para cambiar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que somos victoriosos con solo ese hecho. El enemigo quizás se encuentre aquí ahorita, quizás ha convocado una legión de demonios, quizás esté afuera esperándote para robar la palabra de Dios que has recibido el día de hoy, para hacerte creer que no es cierto, para hacerte creer que no eres victorioso. Pero Dios dice que no hagas caso a su voz, que la voz de mando se llama Cristo Jesús y que su Espíritu Santo está en este lugar para llenar esta casa con su gloria, para impactarte en esta hora con su fuego, para que arde el altar en tu corazón y comiences a marchar sobre esa enfermedad, comiences a marchar sobre esa dificultad, comiences a ver cómo Dios está viendo que deben ser las cosas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre este lugar. Hemos visto que la violencia se ha metido a la ciudad nuevamente y que se oye decir que va a conquistar esta tierra. Pero como iglesia nos levantamos y profetizamos el día de hoy que las puertas de Satanás son cerradas al norte, al sur, al este y al oeste. Y que si por un camino vienen contra nosotros, por 7 caminos saldrán huyendo. Porque el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ello habita, se encuentra a nuestro favor. Amén. Él va delante de nosotros, iglesia. Va delante de nosotros quebrantando cerrojos de hierro y haciendo pedazos puertas de bronce. Amén. Esa es la palabra de Dios que salió contra ellos. Tenemos que aprender a enfrentar las dificultades, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que el que está con nosotros y nosotros somos mayoría que cualquier demonio que pueda levantarse en contra de nosotros. David salió y los enfrentó. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios, porque buscó a Dios en oración, porque clamó y le dijo, ¿voy contra ellos o no voy contra ellos? No se aventó porque sabía que tenía un gran ejército, sino por consultar a Dios. Tienes que aprender a consultar a Dios, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y entonces caminarás bajo la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Jehová le respondió, sube, porque cuando tengas un problema, no te desesperes, dice Dios. Escucha la voz de Dios. Los problemas pueden traer excusas a nuestra vida para no acercarnos a Dios. Las dificultades que podamos estar pasando pueden hacer excusas en nuestro pensamiento para no venir a adorar a Dios. Señor, te he adorado, Padre, he ido a buscarte y mira cómo estoy. Las dificultades y los problemas son los que forman el carácter de Dios en tu vida, iglesia. Sin el carácter de Dios en tu vida, la iglesia no puede ser una iglesia poderosa, porque allá afuera donde no conocen de Dios, necesitan encontrarse con el carácter de Dios en ti. Necesitan conocer a hombres y mujeres que han enfrentado las dificultades y que han salido victoriosos porque le han creído al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dale la honra y la gloria a Dios. Tenemos que enfrentar a Goliat. Tenemos que pasar por el desierto, porque es ahí donde la unción desciende sobre nuestras vidas. Es en el compromiso con Dios donde la unción viene a nuestras vidas. Es en el hincarnos y en el venir y buscar a Dios donde el fuego del Espíritu Santo arde en nuestros corazones, donde la llama, donde la antorcha de Dios es puesta en nuestras manos y salimos entonces a conquistar esta tierra, la tierra que fluye leche y miel y que es para nosotros, dice el Señor. Amén. No tengan miedo, iglesia. También el Señor me mostraba mucho temor
en los corazones de algunas personas que pasaron hace rato. No tengas miedo. Dios está contigo. Dios está contigo. Y cuando descubres, cuando se te revela que Dios está contigo, eres capaz de levantarte, de tomar la palabra de Dios y hacer lo que Dios te ha enviado a hacer a esta tierra. Sí, compartirle a tus vecinos, mostrarles cómo Dios te ha cambiado, mostrarles cómo Dios te ha sanado. Es el tiempo, iglesia. Tiempo de Dios para tu vida. Tiempo de Dios para tu familia. No te dejes atormentar por el enemigo. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo está soplando vida hoy sobre este lugar. El Espíritu Santo está soplando vida sobre tu ministerio. El Espíritu Santo está soplando sanidad en tu cuerpo. Las fuerzas van a ser recobradas. Las fuerzas están llegando a tu vida. El fuego está siendo encendido en una dimensión mayor en tu corazón. El llamado se escucha la voz de Dios que te está diciendo, el llamado sigue vigente para ti. No importa si has pecado contra mí, arrepiéntete, dice el Señor. No importa si has tomado malas decisiones, arrepiéntete, dice el Señor. Y entonces yo haré. Amén. Estás a unos minutos de tu milagro. Estás a unos minutos de ver la gloria de Dios. Estás a punto, dice el Señor, sube a lo alto. Sube en la adoración, entrégate más a mí. Dios te ha entregado todo en tus manos, dice el Señor, sube. Dios te ha sacado a aquellos que te hacían la guerra, Dios los ha destruido, dice el Señor, sube a lo alto. Todos los que te han perseguido morirán. Sube, porque esa enfermedad va a ser derribada. Sube, porque Satanás va a ser quebrantado por el poder de Dios. Sube en esta hora al lugar santo, sube en esta hora al altar de bronce, porque Dios está haciendo pedazos a tus enemigos. Esos problemas que has estado enfrentando, Dios los está haciendo pedazos en esta hora. Los cielos se están abriendo sobre tu hogar. Esa persona con adicción por la cual he estado clamando va a ser libertada el día de hoy. Dios está a punto de romper con esas cadenas de opresión. Eso que te había estado robando el sueño va a ser quebrantado el día de hoy. Esa que estabas sintiendo en el pecho y que no venía de Dios va a ser arrancado el día de hoy. Pero Dios te está diciendo, despierta, iglesia. Despierta la realidad de las cosas, porque necesito de hombres y de mujeres que escuchen mi voz y que la obedezcan. Es el tiempo, iglesia. Tiempo para que veas la gloria de Dios. El tiempo para que la gloria de Dios llene tu casa. Y cuando una vez que se llena tu casa, experimentes cómo no puedes entrar a ella porque la gloria de Dios está ahí. Experimentes cómo tu vecino pasa por tu casa y es quebrantado por la presencia de Dios que emana de ese lugar. Experimentes cómo en el trabajo se están convirtiendo a Cristo porque la gloria de Dios está llenando ese lugar. No sé si tengas hambre y sed de esas cosas, pero yo sí, Señor. Yo sí anhelo ver esas cosas en este lugar, en esta tierra. Hermanos míos, Dios le dio una clave a David. David consultó a Dios y le dijo, voy contra estos y tú me das la victoria. Y Dios le dijo que sí. Pero después Dios le dio otra estrategia y le dijo, cuando escuches las copas de los árboles que van como un ejército marchando, entonces ataca. Amén. Y entonces David atacó y Dios le dio la victoria. Escucho el sonido de la trompeta de la victoria. Estoy escuchando el sonido de la trompeta, hermanos. Todo lo que Babilonia quiso implantar en nuestra ciudad está cayendo. Todos los planes de Satanás están siendo derribados. Se escucha la trompeta de victoria en este lugar. Se escucha la trompeta de victoria en tu casa. Las cosas, la unción vieja y la nueva está regresando a tu vida. Tus años mejores están regresando. Porque el sonido de Dios está llegando. Todo vuelve a la vida. Vuelven nuestros mejores tiempos en Dios. El sonido de la trompeta se escucha, iglesia. Una vez que estás escuchando, pon atención, iglesia, porque el desafío de Dios es para ti en esta hora. Una vez que estés escuchando el sonido de la victoria de Dios,
Una vez que lo puedas escuchar, córrele aquí al frente, porque el fuego de Dios va a descender. Una vez que logres escuchar esa trompeta que te está diciendo, esta es la señal que te estoy marcando, esta es la señal que te estoy dando para que te levantes y pelees la batalla. Entonces ven a este lugar y comienza a marchar, porque la victoria está siendo depositada en tu vida. Es un tiempo nuevo, iglesia. Hay sonido de victoria de Dios en tu casa. Hay sonido de victoria de Dios en tu hogar. Hay sonido de victoria de Dios en tus hijos. Hay sonido de victoria de Dios en tus nietos. Hay sonido de victoria de Dios en tu campamento. Hay sonido de victoria de Dios en tu ministerio. Hay sonido de Dios, de victoria de Dios aquí en este lugar. Así que ve al armario. Busca el arco que habías dejado. Busca la lanza que habías abandonado. Busca las flechas. Píntate la cara. Cálzate con las botas de un guerrero para la batalla. Y regresa otra vez, porque se está oyendo el sonido de la victoria de Dios en este lugar. Está aquí, iglesia. Es tu tiempo. Toma las armas que Dios había depositado en tu vida. Tómalas en este mismo momento y comienza a clamar a Dios. Comienza a clamar, porque el cielo está abierto, iglesia. El cielo se ha abierto. Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en Se está escuchando la trompeta, iglesia. creación. Se está escuchando, iglesia. Tiempo de atacar. Es tiempo de atacar. Es tiempo de arrebatarle a Satanás lo que te había robado. El tiempo, la sanidad. No sé qué te había quitado, qué te había arrebatado. No sé qué había puesto en tu pensamiento. No sé si había plantado fracaso. No sé si había dicho que no podías. Dios dice que sí se puede, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Padre Santo y poderoso Rey, que tu Espíritu Santo sople vida sobre este lugar. Que el fuego de tu Espíritu Santo llene los corazones, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios,
los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero